¿Alguna vez has imaginado que un mensaje enviado por error de una madre desesperada pidiendo ayuda para su bebé hambriento podría cambiar para siempre la vida de un hombre rico? Sigue leyendo para descubrir cómo un pequeño error se convirtió en la historia de amor más sincera, llena de milagros de Dios. En las calles iluminadas del exclusivo barrio de Polanco, Alejandro Vargas deambulaba bajo las sombras del amanecer después de una reunión que se había prolongado hasta altas horas de la noche. A sus 35 años, había construido un imperio de inversiones inmobiliarias que muchos envidiaban, pero pocos conocían el secreto que guardaba en su corazón. Cada semana, sin que nadie lo supiera, visitaba barrios humildes, llevando alimentos, medicamentos y esperanza a familias que luchaban por sobrevivir. Su chofer lo esperaba fuera del último edificio donde acababa de dejar dinero para cubrir los gastos médicos de una anciana diabética. «Señor Alejandro, ya es muy tarde», murmuró el hombre mayor. Pero Alejandro solo sonrió con esa serenidad que da a hacer el bien sin esperar recompensa. Las luces de la ciudad se desvanecían mientras su Mercedes se deslizaba por el asfalto húmedo, pero su mente ya planeaba la siguiente familia a la que podría ayudar de manera discreta. El penthouse donde vivía reflejaba su éxito financiero, pero también su soledad emocional. Ventanales enormes mostraban la ciudad dormida, mientras él se servía un café que ya no sabía a nada. Las paredes estaban decoradas con reconocimientos empresariales y fotografías de eventos sociales, donde sonreía por obligación, pero ninguna imagen familiar adornaba su hogar. Su madre había fallecido 2 años atrás, y desde entonces la sensación de vacío se había intensificado. ¿De qué sirve todo este dinero si no tengo con quién compartirlo?, se preguntaba cada noche antes de dormir. Había tenido relaciones, pero todas terminaban cuando las mujeres mostraban más interés en su cuenta bancaria que en conocer su alma. El silencio de su apartamento lo envolvía como una manta fría, recordándole que el éxito material no llena los espacios del corazón. Sus empleados lo describían como un jefe justo y generoso, siempre dispuesto a ayudar cuando alguien enfrentaba problemas personales. La semana anterior había pagado la cirugía del hijo de su secretaria sin pensarlo 2 veces, y antes de eso había becado a 3 estudiantes universitarios cuyos padres trabajaban en una de sus empresas. Alejandro creía firmemente que Dios lo había bendecido con abundancia para que pudiera ser instrumento de bendición para otros. El dinero es solo una herramienta, solía decir. Lo importante es cómo la usamos para tocar vidas. Sus acciones caritativas las realizaba en secreto, sin fotos para redes sociales ni comunicados de prensa que alimentaran su ego. Para él, la verdadera generosidad no necesitaba aplausos ni reconocimiento público. Simplemente surgía del deseo genuino de aliviar el sufrimiento ajeno y sembrar esperanza donde había desesperanza. Esa noche de octubre, mientras revisaba los últimos correos de trabajo antes de dormir, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al principio pensó que era publicidad o alguna oferta bancaria, pero algo en el tono desesperado del mensaje lo hizo detenerse. Las palabras parecían salir de un alma quebrantada de alguien que había agotado todas las opciones antes de escribir esas líneas. No era un mensaje dirigido a él específicamente, pero la angustia que transmitía
era tan real y palpable que su corazón comenzó a latir más rápido. Alejandro leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, tratando de comprender cómo había llegado a sus manos. El destino, la casualidad, o quizás la mano de Dios, habían puesto en su camino una oportunidad de cambiar una vida, pero también, sin saberlo, aún la oportunidad de cambiar la suya propia para siempre. Ese mensaje inesperado estaba a punto de revelarle que a veces los errores más hermosos son los que nos guían hacia nuestro verdadero propósito. En una modesta casa de la colonia Doctores Sofía Ramírez, mecía en sus brazos a su bebé de 6 meses, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas sin que pudiera contenerlas. El pequeño Mateo lloraba de hambre, y ella sabía que solo quedaban 2 biberones de fórmula láctea en la cocina. A sus 24 años había aprendido que la vida podía ser cruel incluso con quienes menos lo merecían. El padre de Mateo había desaparecido cuando supo del embarazo, dejándola sola para enfrentar una realidad que jamás imaginó vivir. Su trabajo como cajera en una tienda de abarrotes apenas le alcanzaba para el alquiler de la pequeña habitación donde vivían, y cada peso tenía que estirarse para cubrir pañales, medicinas y comida. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Sofía no había perdido esa luz especial en sus ojos cafés que hablaba de una esperanza inquebrantable. Cada mañana agradecía a Dios por permitirle despertar junto a su hijo, y cada noche le pedía fuerzas para ser la madre que Mateo merecía. Las noches eran las más difíciles cuando el cansancio del día se mezclaba con las preocupaciones del mañana. Mateo era un bebé hermoso de ojos grandes y curiosos, pero últimamente había estado más inquieto porque la leche que conseguía comprar no era de la mejor calidad. Sofía había notado que el pequeño no aumentaba de peso como debería, y el pediatra del centro de salud le había recomendado una fórmula especializada que costaba el doble de lo normal. «Tu bebé necesita mejor nutrición», le había dicho el doctor con una sonrisa compasiva que no lograba ocultar su preocupación. Esa noche, mientras calculaba y recalculaba sus gastos en un cuaderno gastado, se dio cuenta de que no le alcanzaría para comprar la leche recomendada hasta la próxima quincena. La desesperación comenzó a apoderarse de su pecho, pero respiró profundo y se recordó que había enfrentado momentos más difíciles. Era una mujer fuerte criada por una abuela que le enseñó que los obstáculos se vencen con fe y determinación. Su orgullo le impedía pedir ayuda incluso a los pocos familiares que le quedaban. Había crecido viendo a su abuela trabajar duro para sacar adelante a la familia, sin jamás extender la mano para pedir limosna o favores. «La dignidad no se vende», «Mi hijita», le decía siempre la anciana, «y la pobreza no es motivo de vergüenza si trabajas honradamente». Sofía había heredado esa filosofía de vida, pero también había aprendido que ser madre cambia las prioridades de manera radical. Ya no se trataba solo de su orgullo o su dignidad, sino de la salud y el bienestar de Mateo. Esa noche, mientras el bebé finalmente se quedó dormido en sus brazos, Sofía contempló su rostro angelical y sintió que se le partía el alma. No podía permitir que su hijo sufriera por su terquedad de no aceptar ayuda. El amor de madre era más fuerte que cualquier barrera que su orgullo pudiera levantar. Tenía que encontrar una manera de conseguir esa leche sin importar lo que costara a su dignidad.
En un momento de desesperación absoluta, recordó que una compañera del trabajo le había dado el número de teléfono de una señora que supuestamente ayudaba a madres solteras en situaciones difíciles. Sofía nunca había considerado seriamente esa opción, pero esa madrugada con Mateo, durmiendo inquieto por el hambre, decidió que era hora de tragarse su orgullo. Con manos temblorosas, buscó el papelito arrugado donde había anotado el número semanas atrás. La oscuridad de la habitación parecía amplificar sus miedos y sus dudas, pero la imagen de su hijo desnutriéndose le dio el valor que necesitaba. Comenzó a escribir un mensaje, eligiendo cada palabra cuidadosamente para no sonar demasiado desesperada, aunque por dentro se sentía exactamente así. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la madrugada. No sabía si esa mujer realmente existía o si el número seguía activo, pero tenía que intentarlo. Lo que no sabía era que estaba a punto de cometer el error más hermoso de su vida. Después de varios intentos de redactar el mensaje perfecto, Sofía finalmente escribió desde el corazón, sin adornos ni mentiras, solo la verdad cruda de una madre que necesitaba ayuda para alimentar a su bebé. Sus dedos temblaron al presionar el botón de enviar e inmediatamente sintió una mezcla de alivio y ansiedad que la mantuvo despierta el resto de la noche. No tenía idea de que en su nerviosismo había marcado mal uno de los dígitos del número, enviando su súplica desesperada a un completo desconocido. El mensaje había volado a través de las ondas invisibles de la tecnología, cruzando la ciudad, para llegar hasta las manos de alguien que jamás había imaginado. Mateo se movió inquieto en sus brazos, como si presintiera que algo importante acababa de suceder en sus vidas. Sofía lo acunó suavemente, susurrándole palabras de amor al oído, prometiéndole que encontraría una manera de darle todo lo que necesitaba. La madrugada avanzaba lentamente, pero ella no podía dormir preguntándose si habría hecho lo correcto al enviar ese mensaje sin saber que había puesto en marcha una cadena de eventos que cambiaría su destino para siempre. El error que tanto la avergonzaba estaba a punto de convertirse en el milagro que tanto había pedido. Alejandro leyó el mensaje una vez más, y cada palabra se clavó como una espina en su corazón. «Disculpe la molestia, pero estoy desesperada. Mi bebé de 6 meses necesita leche especial y no tengo dinero para comprarla. Solo le pido que me ayude con 200 pesos para que mi hijo no pase hambre. Sé que no me conoce, pero soy una madre trabajadora que nunca pide nada a nadie. Se lo ruego, por favor». El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y errores de puntuación que delataban la educación humilde de quien lo había escrito, pero también transmitía una sinceridad tan pura que hizo que se le formara un nudo en la garganta. No era el típico mensaje de estafadores que circulaba por redes sociales. Había algo en esas palabras que hablaba de dolor real de una madre enfrentando el miedo más terrible que puede experimentar ver a su hijo sufrir de hambre. Alejandro se levantó de su sillón de cuero y caminó hasta el ventanal observando las luces de la ciudad que nunca dormía. En algún lugar de esa inmensidad urbana, una mujer había enviado un grito de auxilio que había llegado hasta él por equivocación. El destino es caprichoso, pensó, pero quizás ese mensaje no había llegado a sus manos por casualidad. La imagen de un bebé llorando de hambre
se instaló en su mente como una fotografía que no podía borrar. Alejandro había crecido en una familia de clase media donde nunca faltó comida en la mesa, y aunque había visto la pobreza en sus visitas caritativas, nunca había estado tan cerca del dolor de una madre desesperada. Su propia madre había fallecido cuando él ya era un adulto exitoso, pero recordaba vívidamente las historias que ella le contaba sobre los sacrificios que había hecho para criarlo cuando su padre los abandonó. Un hijo es lo más sagrado que puede tener una mujer, le decía siempre, y una madre es capaz de cualquier cosa por verlo feliz. Esas palabras resonaron en su memoria mientras releía el mensaje, imaginando a esa mujer desconocida, luchando contra su orgullo para escribir esas líneas. No importaba que el mensaje no fuera para él. Había llegado a sus manos y eso era suficiente. Dios tenía maneras misteriosas de poner en el camino de las personas las oportunidades de hacer el bien, y esta no sería la excepción. Sin pensarlo dos veces, Alejandro marcó el número desde el cual había recibido el mensaje, pero después de varios timbrazos, se activó el buzón de voz. La grabación era simple. No puedo contestar en este momento. Por favor, deje su mensaje. Era una voz femenina joven, cansada pero dulce, que confirmaba sus sospechas de que se trataba de una mujer real en una situación desesperada. Decidió no dejar mensaje todavía. Primero quería investigar un poco más, para asegurarse de que no se tratara de una estafa, aunque su corazón ya le decía que esa súplica era genuina. Utilizando sus contactos en la empresa de telecomunicaciones, donde tenía inversiones, logró rastrear la ubicación aproximada del número La Colonia Doctores, una zona de clase trabajadora en el centro de la ciudad. Era un barrio que conocía bien, porque ahí había crecido su chofer, un hombre honesto que llevaba años trabajando con él. La información confirmaba que el mensaje provenía de una zona donde efectivamente vivían familias que luchaban día a día por salir adelante, no de algún barrio residencial donde pudieran estar operando estafadores sofisticados. La madrugada avanzaba, pero Alejandro no podía conciliar el sueño. Se imaginaba a esa madre velando a su bebé hambriento, probablemente contando los pesos que le quedaban y rezando por encontrar una solución. La desesperación de no poder alimentar a un hijo debía ser el dolor más terrible que podía experimentar un ser humano, pensó mientras caminaba de un lado a otro en su espacioso departamento. Decidió que no podía esperar hasta el amanecer para actuar. Cada minuto que pasaba era un minuto más de sufrimiento para esa familia. Se vistió rápidamente y bajó al estacionamiento donde guardaba sus automóviles. El Mercedes le pareció demasiado ostentoso para la misión que tenía en mente, así que eligió su camioneta más sencilla, una pick-up que usaba cuando visitaba las obras de construcción de sus proyectos. Antes de salir, se detuvo en una farmacia de 24 horas y compró varios botes de la fórmula láctea más costosa y nutritiva, que encontró además de pañales, toallitas húmedas y algunos medicamentos básicos para bebés. El cajero lo miró extrañado por la cantidad de productos infantiles que compraba a esas horas, pero Alejandro solo sonrió y pagó sin dar explicaciones. El trayecto hasta la Colonia Doctores le tomó 40 minutos en el tráfico nocturno de la Ciudad de México. Mientras manejaba, practicaba mentalmente lo que le diría a esa mujer cuando la encontrara.
No quería asustarla apareciendo de improviso en su puerta, pero tampoco podía quedarse con los brazos cruzados, sabiendo que un bebé podría estar sufriendo. Decidió que sería honesto desde el principio. Le explicaría que había recibido su mensaje por error, pero que eso no importaba porque él quería ayudar. Al llegar a la zona, se dio cuenta de que necesitaría más información para ubicar la dirección exacta. Utilizó sus contactos una vez más y logró obtener el domicilio asociado al número telefónico. Era una calle angosta, llena de casas pequeñas y departamentos divididos donde las familias trabajadoras hacían milagros para llegar a fin de mes. Alejandro estacionó su camioneta a unas cuadras de distancia y caminó el resto del trayecto cargando una bolsa con los productos que había comprado. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores naranjas y rosados, y él sabía que estaba a punto de tocar la puerta de alguien cuya vida cambiaría para siempre. Lo que no sabía era que la suya también estaba a punto de transformarse de una manera que jamás habría imaginado. Sofía despertó sobresaltada por el llanto desesperado de Mateo, quien había pasado una noche inquieta por el hambre que lo atormentaba. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar la noche anterior, y al ver el biberón vacío sobre la mesita de noche, sintió que el corazón se le encogía de dolor. Solo quedaba una lata de fórmula láctea, la más barata que había podido conseguir, pero sabía que no sería suficiente para calmar el apetito de su hijo durante todo el día. Se levantó de la cama con movimientos lentos, cargando al pequeño contra su pecho, mientras le susurraba palabras de consuelo que sonaban vacías incluso para ella misma. La habitación olía a humedad y a la preocupación que se había instalado como un huésped permanente en su hogar. Por la ventana entraba la luz dorada del amanecer, pero para Sofía el día comenzaba al con la misma angustia de siempre. Revisó su celular buscando alguna respuesta al mensaje que había enviado horas atrás, pero no había notificaciones nuevas. Su corazón se hundió un poco más, aunque una parte de ella se sintió aliviada de no haber recibido una respuesta negativa. Mientras preparaba el último biberón que tenía disponible, escuchó unos golpes suaves en la puerta que la hicieron detener todos sus movimientos. Mateo seguía llorando en sus brazos, pero ella contuvo la respiración tratando de identificar quién podía visitarla tan temprano. Los golpes se repitieron esta vez, acompañados de una voz masculina que hablaba con respeto y delicadeza. «Buenos días, señorita. Disculpe que la moleste tan temprano, pero recibí su mensaje anoche y vine a ayudarla». Sofía sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Su mensaje. Alguien había respondido y además se había tomado la molestia de venir hasta su casa. Las piernas le temblaron mientras se acercaba lentamente a la puerta, sin saber si debía sentir esperanza o miedo. Mateo parecía haber percibido la tensión en el ambiente porque sus llantos se volvieron más intensos, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Con una mano sosteniendo a su bebé y la otra en el pestillo de la puerta, Sofía respiró profundo antes de preguntar con voz temblorosa: «¿Quién es usted?» «Mi nombre es Alejandro», respondió la voz del otro lado de la puerta. «Anoche recibí su mensaje pidiendo ayuda para su bebé. Sé que esto puede sonar extraño, pero traje leche especializada y algunas cosas más que podrían necesitar».
Sofía abrió la puerta lentamente, manteniendo la cadena de seguridad puesta, y se asomó apenas lo suficiente para ver a un hombre alto de cabello castaño y ojos verdes que irradiaban una calidez genuina. Vestía una camisa blanca sencilla y jeans nada ostentoso, pero había algo en su presencia que transmitía solidez y confianza. En sus manos llevaba varias bolsas de farmacia que parecían estar llenas de productos. Sofía sintió una mezcla de alivio y desconfianza que la paralizó por unos segundos. «¿Cómo consiguió mi dirección?», preguntó con la voz quebrada por la emoción. Alejandro sonrió con esa sonrisa que había consolado a decenas de familias en sus visitas caritativas y respondió: «Tengo algunos contactos que me ayudaron a localizarla. Sé que esto es muy inusual, pero cuando leí su mensaje no pude quedarme tranquilo sabiendo que su bebé necesitaba ayuda». La sinceridad en sus palabras era tan evidente que Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin poder controlarlas. Con manos temblorosas, Sofía quitó la cadena de seguridad y abrió completamente la puerta, permitiendo que Alejandro viera la humildad de su hogar, pero también la dignidad con la que mantenía cada rincón limpio y ordenado. A pesar de las limitaciones, Mateo lloraba con más fuerza, y Alejandro sintió que se le partía el alma al ver a ese pequeño ser tan frágil y necesitado. «Por favor, pase», murmuró Sofía, haciéndose a un lado para permitir que entrara. «Su bebé tiene hambre», observó Alejandro con una mezcla de preocupación y ternura que Sofía nunca había visto en los ojos de un desconocido. «Sí», respondió ella con voz ahogada. «Se terminó la leche anoche y no tengo dinero hasta la próxima semana». Alejandro no dijo nada más, simplemente comenzó a sacar de las bolsas varios botes de fórmula láctea premium, pañales de la mejor calidad, toallitas húmedas e incluso algunos juguetes suaves para bebés. Sofía observaba cada artículo que aparecía como si estuviera presenciando un milagro, sintiendo que las piernas le temblaban tanto que tuvo que sentarse en la única silla que tenía en la habitación. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Sofía, mientras Alejandro preparaba un biberón con movimientos que delataban experiencia con bebés, quizás de algún sobrino o hijo de amigos. «Porque cuando alguien pide ayuda para alimentar a su hijo, no hay pregunta que valga», respondió él sin levantar la vista de lo que hacía. «Y porque creo que a veces los mensajes llegan a las personas correctas, aunque sea por equivocación». Al escuchar esas palabras, Sofía comprendió que había marcado mal el número, pero en lugar de sentirse avergonzada, sintió una extraña sensación de que todo había ocurrido exactamente como debía ser. Alejandro terminó de preparar el biberón, lo probó en su muñeca para verificar la temperatura y se lo extendió a Sofía con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Mateo se calmó inmediatamente al sentir el olor de la leche, y cuando Sofía comenzó a alimentarlo, el silencio que se instaló en la habitación estaba lleno de gratitud, esperanza y algo más que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Alejandro observaba la escena con una extraña sensación de plenitud que no había experimentado jamás, como si hubiera encontrado el lugar donde su corazón siempre había querido estar. En ese momento, ambos comprendieron que aquel error de número había sido en realidad el acierto más hermoso de sus vidas. Mientras Mateo bebía con avidez la fórmula láctea especializada,
Sofía no podía dejar de observar a Alejandro con una mezcla de gratitud y curiosidad que la mantenía en silencio. Había algo en la manera elegante, como se movía en la calidad de su ropa, aparentemente sencilla pero claramente costosa, y en la facilidad con la que había comprado todos esos productos, sin pestañear, que le decía que este hombre no era una persona común y corriente. Sus manos eran suaves sin callos de trabajo manual, y su manera de hablar denotaba educación universitaria y posición social elevada. «¿A qué se dedica usted?», preguntó tímidamente, casi temiendo la respuesta. Alejandro dudó un momento antes de responder con sencillez. «Tengo algunas empresas de bienes raíces». La humildad en su respuesta no logró ocultar la verdad que Sofía comenzaba a intuir. Este hombre que había aparecido como un ángel en su puerta era alguien muy poderoso económicamente. El peso de esa realización cayó sobre sus hombros como una losa de concreto, llenándola de una vergüenza que no había sentido ni en sus peores momentos de necesidad. La diferencia social entre ellos se hizo evidente de maneras que cortaron como cuchillos el corazón orgulloso de Sofía. Alejandro había pagado por esa fórmula láctea premium lo que ella ganaba en 3 días de trabajo, y lo había hecho sin pensarlo 2 veces, como quien compra un chicle en la tienda de la esquina. Su reloj, aunque discreto, era claramente de una marca exclusiva que había visto en las vitrinas de Polanco cuando trabajaba limpiando oficinas antes de quedar embarazada. Incluso su pick-up, que había visto estacionada afuera, era del año y en perfectas condiciones, mientras que ella no tenía ni para pagar el camión algunos días. Seguramente piensa que soy una mantenida o una aprovechada, se mortificó internamente, sintiendo que las mejillas le ardían de la humillación. La gratitud que sentía por su ayuda se mezclaba con un dolor punzante en el pecho, al darse cuenta de lo vulnerable que había quedado expuesta ante este desconocido. Por primera vez, desde que había enviado ese mensaje, se arrepintió profundamente de haberlo hecho, aunque eso significara que Mateo hubiera seguido pasando hambre. Alejandro notó el cambio en la actitud de Sofía, como su cuerpo se había puesto rígido, y cómo evitaba mirarlo directamente a los ojos. Había visto esa reacción antes en otras personas que ayudaba esa mezcla de gratitud y vergüenza que experimentaban cuando se daban cuenta de la magnitud de la diferencia económica entre ellos. «Por favor, no se sienta incómoda», le dijo con la voz más suave que pudo encontrar. «Todos pasamos por momentos difíciles en la vida», pero sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaron vacías para Sofía, quien sabía que un hombre como él probablemente no había conocido un solo día de verdadera necesidad económica en toda su vida. «Usted no entiende», murmuró ella, apretando a Mateo contra su pecho como si fuera un escudo protector. «Yo no soy de esas mujeres que andan pidiendo dinero a hombres ricos. Trabajo honradamente y nunca había pedido ayuda a nadie». La desesperación en su voz era tan evidente que Alejandro sintió ganas de acercarse y consolarla, pero intuía que cualquier movimiento en falso podría hacer que se cerrara completamente y lo echara de su casa. La tensión en la pequeña habitación se volvió tan densa que parecía dificultar la respiración. Sofía se levantó de la silla bruscamente, casi haciendo caer el biberón, y caminó hasta la ventana dándole la espalda a Alejandro. «Yo le voy a pagar todo», declaró con una firmeza que contrastaba con las lágrimas
que rodaban por sus mejillas. Puede que me tome tiempo, pero le voy a devolver cada peso que gastó. Alejandro se puso de pie lentamente, buscando las palabras correctas para no herir más su orgullo ya lacerado. «No quiero que me pague nada», respondió con sinceridad absoluta. «Y no estoy aquí porque piense que usted es una aprovechada. Estoy aquí porque recibí el mensaje de una madre desesperada y no pude quedarme tranquilo sabiendo que su hijo tenía hambre». Sus palabras tocaron una fibra sensible en el corazón de Sofía, quien se giró para mirarlo con ojos brillantes de lágrimas contenidas. En ese momento, Mateo comenzó a hacer ruiditos de satisfacción después de haberse tomado todo el biberón, y ambos adultos no pudieron evitar sonreír ante la inocencia del bebé, que no sabía nada de orgullos heridos ni diferencias sociales. «No puedo aceptar más ayuda de usted», declaró Sofía con una determinación que salía desde lo más profundo de su ser. «Ya hizo demasiado y no tengo cómo pagarle». Alejandro sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras, no por el rechazo económico, sino porque intuía que detrás de esa negativa había algo más profundo. El miedo de una mujer herida por la vida a confiar en la bondad desinteresada de un desconocido. «¿Y si no fuera ayuda?», preguntó él con una suavidad que la desarmó por completo. «¿Y si fuera simplemente un acto de humanidad entre dos personas que se han cruzado en el camino?» Sofía lo miró fijamente, tratando de descifrar si había alguna segunda intención oculta detrás de esas palabras hermosas. Sus ojos verdes irradiaban una sinceridad que era difícil de fingir, pero su experiencia con los hombres le había enseñado a desconfiar de las promesas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Mateo se había quedado dormido en sus brazos con una expresión de paz que no había tenido en días, y esa imagen la llenó de una gratitud tan profunda que sintió que se le quebraba la voz al hablar. «No sé qué pensar», admitió finalmente. «Nunca me había pasado algo así». Alejandro sonrió con una ternura que llegó hasta los rincones más lastimados del corazón de Sofía. Y en ese momento supo que estaba frente a algo que podía cambiar su vida. Los días siguientes a aquel encuentro inesperado se convirtieron en una montaña rusa emocional para Sofía, quien no podía dejar de pensar en Alejandro y en la manera como había aparecido en su vida como un milagro disfrazado de error. Cada vez que alimentaba a Mateo con la fórmula láctea que él había traído, sentía una mezcla contradictoria de gratitud y inquietud que la mantenía despierta por las noches. ¿Por qué un hombre rico y exitoso se tomaría la molestia de ayudar a una completa desconocida sin pedir nada a cambio? Su experiencia de vida le decía que nadie daba algo por nada, especialmente los hombres con dinero. Pero había algo en los ojos de Alejandro que desafiaba todas sus creencias previas. Durante esos días, él no había intentado contactarla nuevamente, respetando el espacio que ella le había pedido. Pero Sofía se sorprendía revisando su celular constantemente, esperando un mensaje que nunca llegaba. La ausencia de cualquier tipo de presión de su parte solo aumentaba la confusión que sentía porque contradecía todos los patrones de comportamiento masculino que conocía. El cuarto día después de su encuentro, mientras regresaba del trabajo cargando a Mateo en su cochecito usado, Sofía encontró una bolsa de papel café discretamente colocada junto a su puerta. Su corazón comenzó a latir más rápido porque intuía de quién podía provenir, pero al mismo tiempo
sintió una mezcla de molestia y ternura que no sabía cómo procesar. Dentro de la bolsa había más fórmula láctea pañales de la talla que Mateo estaba usando, y una nota escrita con letra clara y masculina que decía: «Para Mateo, de alguien que cree que todos los bebés merecen estar bien alimentados. No hay necesidad de que responda o se sienta comprometida. Solo quería asegurarme de que el pequeño esté bien». Sofía leyó la nota varias veces, buscando entre líneas alguna intención oculta, pero solo encontraba una preocupación genuina por el bienestar de su hijo. Esa noche, después de acostar a Mateo, se quedó largo tiempo mirando aquellos productos que representaban más de lo que ella podía gastar en un mes, preguntándose qué tipo de hombre haría algo así sin esperar absolutamente nada a cambio. La curiosidad pudo más que su orgullo, y Sofía decidió investigar un poco sobre Alejandro Vargas. En el café internet de la esquina, usando los pocos pesos que tenía disponibles, buscó su nombre en Google y se quedó sin aliento al ver los resultados. Alejandro no era simplemente un empresario exitoso. Era uno de los desarrolladores inmobiliarios más reconocidos de la Ciudad de México, propietario de una empresa que había edificado varios de los centros comerciales y conjuntos residenciales más importantes de la capital. Las fotografías en las páginas de negocios lo mostraban en eventos sociales elegantes, siempre con una sonrisa cordial pero distante, rodeado de personas que claramente pertenecían a las altas esferas sociales del país. Una de las notas mencionaba su reputación como filántropo discreto, aunque no se daban detalles específicos de sus actividades caritativas. Al ver esas imágenes, Sofía sintió que el abismo entre sus mundos se hacía aún más profundo, pero también notó algo en sus ojos, incluso en las fotografías más formales, una especie de soledad que reconocía porque la había sentido en carne propia durante muchas noches solitarias. Esa misma tarde, mientras daba de comer a Mateo en el pequeño parque cerca de su casa, Alejandro apareció caminando por el sendero con la naturalidad de quien pasea sin rumbo fijo. Sofía sintió que se le aceleraba el pulso al verlo, y por un momento pensó en levantarse y marcharse. Pero Mateo comenzó a agitar sus bracitos al verlo como si lo reconociera y se alegrara de su presencia. «¿Cómo está el pequeño?», preguntó Alejandro, acercándose lentamente como si no quisiera asustarla con movimientos bruscos. «Mejor gracias a usted», respondió Sofía, sin levantar la vista del bebé, sintiendo que las mejillas se le enrojecían. Alejandro se sentó en la banca contigua, manteniendo una distancia respetuosa que no la hiciera sentir presionada. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo él después de unos momentos de silencio cómodo. Sofía asintió con la cabeza, preparándose para lo que pudiera venir. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo aceptar ayuda? La pregunta la tomó desprevenida porque había esperado algo diferente, algo más personal o comprometedor. Sofía respiró profundo antes de responder, ordenando sus pensamientos mientras Mateo jugueteaba con sus dedos. «Porque aprendí que cuando aceptas ayuda de un hombre, especialmente si tiene dinero, siempre espera algo a cambio», confesó con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. «Y porque he trabajado toda mi vida para mantener mi dignidad intacta sin importar lo difícil que se pusieran las cosas». Alejandro asintió comprensivamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y si le dijera que hay personas en este mundo
que ayudan simplemente porque pueden hacerlo sin esperar nada más que la satisfacción de saber que aliviaron el sufrimiento de alguien? Preguntó con una suavidad que hizo que Sofía finalmente lo mirara a los ojos. «Le diría que esas personas son muy raras», respondió ella, «y que yo no he tenido la suerte de conocer muchas». Alejandro sonrió con una tristeza que ella no había visto antes en su rostro. «Quizás es hora de que conozca a una», murmuró. Y en ese momento Sofía sintió que algo se movía en su pecho, como una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo, y comenzaba a entreabrirse muy lentamente. La manera como Alejandro la miraba con un respeto y una ternura que jamás había experimentado, le hizo preguntarse si tal vez, solo tal vez, estaba equivocada sobre las intenciones de todos los hombres del mundo. Las semanas que siguieron a aquella conversación, en el parque, marcaron el inicio de una rutina que ninguno de los dos había planeado, pero que se fue desarrollando de manera tan natural como el amanecer de cada día. Alejandro comenzó a aparecer por las tardes en el parque, donde Sofía llevaba a Mateo a tomar aire fresco, siempre con la excusa de que pasaba por ahí después del trabajo. Al principio, ella se mantenía tensa y alerta, esperando que él hiciera algún movimiento que confirmara sus sospechas sobre las verdaderas intenciones de los hombres ricos. Pero conforme pasaban los días, esa tensión se fue transformando en una expectativa casi ansiosa por verlo llegar. Alejandro tenía una manera especial de hablar con Mateo, usando esa voz dulce que los adultos reservan para los bebés, y el pequeño respondía con sonrisas y gorjeos que hacían derretir el corazón de su madre. Era evidente que Mateo había desarrollado un cariño genuino por aquel hombre que lo trataba con la ternura de un tío amoroso. Para Sofía, ver esa conexión natural entre su hijo y Alejandro despertaba sentimientos contradictorios que no sabía cómo interpretar ni cómo manejar. Durante esas tardes de conversaciones casuales en el parque, Sofía fue descubriendo facetas de Alejandro que no correspondían para nada con la imagen que tenía de los hombres adinerados. Le contaba anécdotas de su infancia en una familia de clase media, de cómo su madre lo había criado sola después de que su padre los abandonara, y de los sacrificios que había hecho para construir su empresa desde cero. «Mi mamá me enseñó que el dinero es solo una herramienta», le confió una tarde mientras Mateo dormía plácidamente en su cochecito, «y que lo importante es cómo usas esa herramienta para tocar la vida de otras personas». Sofía escuchaba esas historias con una atención que la sorprendía incluso a ella misma, descubriendo que detrás del empresario exitoso había un hombre con heridas similares a las suyas, alguien que también había conocido la ausencia paterna y las noches de preocupación económica. La vulnerabilidad que Alejandro mostraba al hablar de su pasado contrastaba completamente con la imagen imponente que proyectaba en las fotografías de revista que había visto en Internet. Era como conocer a dos personas diferentes, el magnate de los negocios y el niño que había crecido sin padre, prometiendo ser diferente cuando fuera adulto. Un día Mateo desarrolló una fiebre alta que mantuvo despierta a Sofía toda la noche, aplicándole compresas frías y monitoreando su temperatura con el termómetro digital que Alejandro le había regalado discretamente la semana anterior. Al amanecer, cuando la fiebre no cedía y el pequeño lloraba inconsolablemente, Sofía se
encontró marcando el número de Alejandro sin siquiera pensarlo, como si fuera lo más natural del mundo. Recurrir a él en momentos de crisis. «Mateo está muy enfermo», le dijo con voz quebrada, cuando él contestó al segundo timbrazo. No sé qué hacer, sin hacer preguntas innecesarias ni reproches por haberlo despertado tan temprano. Alejandro respondió: «Voy para allá y llamaré a mi pediatra para que nos reciba de inmediato». 25 minutos después, estaba en la puerta de Sofía con su camioneta encendida, listo para llevarlos al consultorio médico más exclusivo de la zona sur de la ciudad. Durante el trayecto, mientras Sofía sostenía a Mateo contra su pecho, Alejandro manejaba con una serenidad que la tranquilizó más que cualquier palabra de consuelo. En ese momento, ella comprendió que había comenzado a confiar en él de una manera que jamás creyó posible. La consulta con el doctor Ramírez, el pediatra privado de Alejandro, fue una experiencia reveladora para Sofía, quien nunca había recibido atención médica tan personalizada y detallada para su hijo. El especialista examinó a Mateo con una paciencia y dedicación que contrastaba drásticamente con las consultas apresuradas del centro de salud público donde lo llevaba habitualmente. Solo una infección viral común, explicó el doctor con una sonrisa tranquilizadora. Pero vamos a monitorearlo de cerca y le voy a recetar algunos medicamentos que lo harán sentir mejor muy pronto. Cuando Sofía preguntó tímidamente cuánto costaba la consulta, preparándose mentalmente para una cifra que no podría pagar, Alejandro intervino discretamente. «Ya está resuelto, no se preocupe por eso». La manera natural como lo dijo, sin hacer alarde de su generosidad, ni hacerla sentir como una deudora, hizo que Sofía sintiera una gratitud tan profunda que tuvo que contenerse para no echarse a llorar ahí mismo en el consultorio. En el camino de regreso a casa con Mateo, ya más tranquilo gracias al medicamento, reinó un silencio cómodo que ambos sabían que significaba algo importante. La confianza había comenzado a echar raíces en el corazón de Sofía. Esa noche, después de acostar a Mateo, quien ya se sentía mucho mejor, Sofía se quedó despierta reflexionando sobre todo lo que había pasado durante el día. Alejandro había actuado como lo habría hecho un padre preocupado, tomando decisiones rápidas y efectivas, sin dudar un momento en destinar tiempo y recursos para resolver la crisis. No había sido condescendiente ni había aprovechado la situación para hacerla sentir dependiente de él. Simplemente había estado presente cuando más lo necesitaba, ofreciendo su apoyo con una naturalidad que hablaba de un corazón genuinamente generoso. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se permitió imaginar cómo sería tener a alguien así en su vida de manera permanente, alguien con quien compartir las preocupaciones y las alegrías de criar a Mateo. La idea la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo, porque significaba admitir que había comenzado a sentir algo por Alejandro que iba mucho más allá de la simple gratitud. Su celular vibró con un mensaje de él. «¿Cómo sigue, Mateo? Que descanses y recuerda que estoy aquí si necesitas cualquier cosa». Al leer esas palabras, Sofía sintió una calidez en el pecho que no había experimentado desde hacía años, y supo que su corazón había comenzado a abrirse a la posibilidad del amor. La barrera que había construido alrededor de sus sentimientos empezaba a resquebrajarse
y por primera vez en mucho tiempo, eso no la aterrorizaba, sino que la llenaba de una esperanza que creía perdida para siempre. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación gradual pero profunda en la vida de Sofía, quien descubría cada día nuevas razones para admirar al hombre que había llegado a su existencia por equivocación, pero se había quedado por elección propia. Alejandro había desarrollado una rutina de visitas que respetaba escrupulosamente los horarios de trabajo de ella y las necesidades de Mateo, apareciendo siempre en los momentos exactos cuando su presencia era más necesaria y bienvenida. Los domingos se habían convertido en su día especial. Él pasaba por ellos temprano por la mañana y los llevaba a lugares que Sofía jamás había podido costear, como el zoológico de Chapultepec, el Museo del Niño Papalote, o simplemente al bosque de Tlalpan, donde Mateo podía gatear libremente sobre la hierba mientras ellos conversaban de todo y de nada. Durante esas salidas familiares, porque así había comenzado a sentirlas, Sofía Alejandro mostraba una faceta paterna natural que la conmovía hasta las lágrimas. Cargaba a Mateo con la seguridad de quien ha esperado toda la vida la oportunidad de amar a un niño. Le cantaba canciones infantiles con una voz grave que hacía reír al bebé y se preocupaba genuinamente por cada detalle de su bienestar y desarrollo. En una de esas tardes dominicales, mientras caminaban por los senderos del bosque de Tlalpan con Mateo, caminando ya sus primeros pasos tambaleantes entre los dos, Alejandro se detuvo repentinamente y miró a Sofía con una intensidad que ella no había visto antes en sus ojos verdes. «¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?», preguntó con una vulnerabilidad que la desarmó completamente. Sofía asintió, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido sin saber por qué. «Toda mi vida he tenido la sensación de que algo me faltaba», confesó él, mientras observaba a Mateo jugar con las hojas secas que había en el suelo. «Construí un imperio empresarial. Tengo más dinero del que podré gastar jamás. He viajado por el mundo entero, pero siempre sentí un vacío aquí dentro». Se llevó la mano al pecho justo sobre el corazón y continuó: «Hasta que llegué a tu casa aquella madrugada y los vi a ti y a Mateo. Esa mañana comprendí lo que me había estado faltando toda la vida: una familia». Las palabras salieron de su boca con una sinceridad tan pura que Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta, porque reconocía en esas confesiones los mismos sentimientos que había estado experimentando, pero no se había atrevido a nombrar. La confesión de Alejandro desencadenó en Sofía una avalancha de emociones que había estado conteniendo durante meses, todas esas sensaciones confusas que experimentaba cada vez que lo veía llegar. La manera como su día se iluminaba cuando recibía sus mensajes de buenos días y buenas noches, la forma como Mateo se transformaba en su presencia. «Yo también tengo que confesarte algo», murmuró ella con una voz tan baja que él tuvo que acercarse para escucharla claramente. «Al principio pensé que eras demasiado bueno para ser verdad, que tenías alguna intención oculta detrás de toda tu generosidad». Alejandro la escuchó sin interrumpir, manteniendo esa atención total que ella había aprendido a valorar tanto en él. «Pero conforme te fui conociendo», continuó, «Sofía,
Me di cuenta de que eres exactamente lo que aparenta ser un hombre bueno, generoso, que apareció en nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no encontraba palabras para expresarla. Y también me di cuenta, añadió con un valor que no sabía que tenía, de que me enamoré de ti sin darme cuenta poco a poco, día a día, hasta que un día desperté y supe que no podía imaginar mi vida sin ti en ella. El momento que siguió a esa confesión mutua fue uno de esos instantes mágicos que quedan grabados para siempre en la memoria del corazón. Alejandro se acercó lentamente a Sofía, dándole tiempo de retroceder si así lo deseaba, pero ella se mantuvo inmóvil, mirándolo con esos ojos cafés que brillaban con un amor que ya no tenía sentido ocultar. «¿Me permites besarte?», preguntó él con una delicadeza que la hizo sentir como la mujer más respetada y valorada del mundo. En lugar de responder con palabras, Sofía se puso de puntitas y acercó sus labios a los de él, sellando con ese beso todas las promesas no dichas y todos los sueños compartidos que habían ido construyendo juntos. Mateo, ajeno a la trascendencia del momento, pero sintiendo la felicidad de sus adultos favoritos, comenzó a aplaudir y a reírse con esa risa cristalina que sólo tienen los niños cuando perciben amor puro a su alrededor. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea que no tenía regreso, pero también sabían que era exactamente donde querían estar. «Te amo», le susurró Alejandro al oído. «A ti y a Mateo, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo cada día». Sofía sintió que el corazón se le expandía hasta ocupar todo su pecho, llenándola de una felicidad tan intensa que por un momento temió que fuera solo un sueño del que despertaría. Esa noche, después de acostar a Mateo en su nueva cuna, un regalo de Alejandro, que había llegado esa misma semana junto con toda una colección de juguetes educativos, Sofía se sentó en su pequeña sala a contemplar cómo su vida había cambiado de maneras que nunca habría podido imaginar. El hombre que había entrado en su existencia por error se había convertido en la respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que había estado haciendo. Alejandro no solo había llenado su refrigerador y había mejorado la calidad de vida de Mateo, había llenado los espacios vacíos de su alma con un amor que era paciente, generoso, respetuoso y verdadero. Por primera vez que tenía memoria, Sofía se permitió soñar con un futuro que incluía estabilidad emocional y económica, pero sobre todo incluía la posibilidad de formar la familia que siempre había deseado para Mateo y para ella misma. Su celular vibró con un mensaje de Alejandro. «Gracias por permitirme formar parte de sus vidas. Duerman bien. Mañana quiero hablar contigo sobre nuestro futuro juntos». Al leer esas palabras, Sofía tuvo que la vida le estaba dando una segunda oportunidad para ser completamente feliz, y esta vez estaba dispuesta a tomarla con ambas manos. El amor verdadero había llegado disfrazado de mensaje equivocado, y ahora que lo tenía frente a ella, no pensaba dejarlo escapar jamás. La semana que siguió a aquella confesión mutua de amor en el bosque de Tlalpan fue una montaña rusa emocional para Sofía, quien alternaba entre momentos de felicidad absoluta y episodios de ansiedad que la despertaban en las madrugadas con el corazón acelerado.
Por un lado, sentía una paz y una plenitud que jamás había experimentado, especialmente cuando veía la manera como Mateo respondía a la presencia de Alejandro, extendiéndole los brazos cada vez que lo veía llegar y llorando cuando se marchaba. Por otro lado, una vocecita insistente en su cabeza le recordaba constantemente las diferencias abismales entre sus mundos, preguntándole si realmente podría adaptarse a la vida de lujos y compromisos sociales que rodeaban a un hombre de la posición de Alejandro. Durante esas noches de insomnio, se imaginaba en eventos elegantes, rodeada de mujeres sofisticadas que notarían inmediatamente sus modales sencillos y su falta de educación universitaria. La inseguridad que creía superada regresaba con fuerza renovada, susurrándole que tal vez estaba cometiendo el error más grande de su vida al creer que un cuento de hadas podía volverse realidad. Pero cada mañana, cuando recibía el mensaje de buenos días de Alejandro, acompañado de alguna foto tierna que había encontrado en Internet, especialmente para Mateo, esas dudas se desvanecían como la neblina bajo el sol matutino. El jueves de esa semana decisiva, Alejandro llegó al apartamento de Sofía con una expresión más seria de lo habitual, cargando una pequeña caja de terciopelo azul que hizo que se le detuviera el corazón a ella. «Necesitamos hablar», le dijo con una solemnidad que la llenó simultáneamente de emoción y terror, porque intuía que ese momento definiría el rumbo de sus vidas para siempre. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala con Mateo, jugando en su tapete de estimulación temprana, ajeno a la trascendencia de lo que estaba a punto de suceder entre los dos adultos que más amaba en el mundo. Sofía comenzó Alejandro, tomando sus manos entre las suyas. «Estos meses contigo y con Mateo han sido los más felices de mi vida entera. Por primera vez siento que tengo una razón verdadera para despertar cada mañana, un propósito que va más allá del trabajo y los negocios». Ella escuchaba cada palabra con el alma en vilo, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos sin poder evitarlo. «Sé que nuestros mundos son diferentes», continuó él. «Y sé que tienes dudas sobre si esto puede funcionar, pero quiero demostrarte cada día, durante el resto de nuestras vidas, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo». Cuando abrió la cajita de terciopelo y reveló un anillo de compromiso sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba como una estrella capturada, Sofía sintió que el tiempo se detenía a su alrededor. «No estoy pidiendo que cambies quién eres», continuó Alejandro con una voz cargada de emoción. «Estoy pidiendo que me permitas acompañarte en el camino de convertirte en quien quieres ser. Quiero ser el esposo que te mereces y el padre que Mateo necesita. Quiero que formemos una familia real legal bendecida por Dios y celebrada por todos los que nos aman». Sofía miraba el anillo sin poder articular palabra, sintiendo que toda su vida pasaba frente a sus ojos como una película en cámara rápida. Recordó las noches de soledad y miedo después del nacimiento de Mateo, los días de contar cada peso para alcanzar a comprar comida, la desesperación que la había llevado a enviar aquel mensaje equivocado que cambió su destino. Sofía preguntó a Alejandro con una ternura que la desarmó completamente: «¿Me harías el honor de ser mi esposa y permitirme adoptar oficialmente a Mateo como mi hijo?» La pregunta flotó en el aire de la pequeña habitación como una promesa de felicidad eterna, esperando una respuesta
que determinaría no solo su futuro, sino el de 3 corazones que ya latían como uno solo. Mateo eligió ese momento exacto para gatear hacia ellos y ponerse de pie sosteniéndose de las rodillas de Alejandro, como si quisiera participar en la decisión más importante de sus cortas vidas. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente rodaron por las mejillas de Sofía como cascadas de liberación emocional, llevándose consigo años de miedos, inseguridades y dolor acumulado. Sí susurró con una voz que parecía venir desde lo más profundo de su alma: «Sí quiero casarme contigo, y sí quiero que seas el padre de Mateo oficialmente». Alejandro se puso de pie de un salto, la tomó entre sus brazos y la hizo girar por toda la sala, mientras Mateo aplaudía y se reía desde su posición en el suelo, como si entendiera que algo maravilloso acababa de suceder en su pequeño mundo. Cuando Alejandro la bajó al suelo, le deslizó el anillo liranito en el dedo anular con una reverencia que la hizo sentir como una reina, como la mujer más valiosa y amada del universo entero. «Te prometo que nunca te arrepentirás de esta decisión», le murmuró al oído mientras la abrazaba con una intensidad que hablaba de años de soledad finalmente terminada. «Te prometo que voy a amarte y a proteger a nuestra familia con cada fibra de mi ser hasta el último día de mi vida». Sofía cerró los ojos y se permitió fundirse en ese abrazo que representaba seguridad, amor verdadero y la promesa de un futuro brillante. En ese momento, mientras Mateo jugaba a sus pies y el anillo brillaba en su dedo como un símbolo de esperanza materializada, supo que había tomado la decisión correcta. El mensaje equivocado se había convertido en la bendición más grande de su existencia, y ahora estaba lista para escribir el capítulo más hermoso de su historia de amor. Por la noche, después de acostar a Mateo, en su cuna, Sofía y Alejandro se quedaron despiertos hasta muy tarde, hablando de sus sueños y planes para el futuro. Él le contó sobre la casa que quería construir especialmente para ellos en un terreno que tenía en las afueras de la ciudad, con un jardín enorme donde Mateo pudiera jugar y crecer rodeado de naturaleza. Ella le confesó sus temores sobre encajar en su círculo social, y él la tranquilizó explicándole que los verdaderos amigos la aceptarían exactamente como era, y que los que no lo hicieran simplemente no merecían estar en sus vidas. «Vamos a hacer esto, paso a paso», le dijo acariciando su cabello, «sin prisas, respetando tus tiempos y tus sentimientos. Lo único que importa es que nos tenemos el uno al otro y que tenemos todo el tiempo del mundo para construir la vida que soñamos». Hablaron sobre la boda que sería sencilla e íntima solo con las personas que realmente importaban en sus vidas. Alejandro mencionó que quería hacer oficial la adopción de Mateo antes del matrimonio para que el niño llevara su apellido desde el día de la boda. «Quiero que cuando pronunciemos nuestros votos», explicó con los ojos brillantes de emoción, «ya seamos una familia completa ante la ley y ante Dios». Sofía sintió que su corazón no podía contener más felicidad de la que ya estaba experimentando. Esa noche se durmió con una sonrisa en los labios y una paz en el alma que no había conocido jamás, sabiendo que su hijo y ella habían encontrado finalmente su lugar en el mundo. 6 meses después de aquella propuesta de matrimonio que cambió sus vidas para siempre, la pequeña iglesia de San José, en la colonia Roma,
se llenó de flores blancas y la luz dorada de una mañana perfecta de abril. Sofía caminaba por el pasillo central del brazo de don Carlos, el chofer de Alejandro, quien se había convertido en una figura paterna para ella durante los meses de preparativos, luciendo un vestido de novia sencillo pero elegante que realzaba su belleza natural y la felicidad que irradiaba desde cada poro de su piel. Mateo, vestido con un pequeño traje que lo hacía ver como un príncipe en miniatura, caminaba al lado de ellos sosteniendo una canastita con pétalos de rosa que iba esparciendo por el suelo con la seriedad de quien cumple la misión más importante de su vida. Los invitados, apenas 30 personas entre familiares cercanos de Sofía y los amigos más queridos de Alejandro, sonreían con lágrimas en los ojos al presenciar una ceremonia que tenía toda la magia de un cuento de hadas hecho realidad. En el altar Alejandro esperaba con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, vestido con un traje gris oscuro que lo hacía ver más guapo que nunca, pero sobre todo luciendo esa expresión de hombre completamente enamorado que hace que las mujeres suspiren y crean en el amor verdadero. La ceremonia fue íntima y emotiva, llena de momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de todos los presentes. Cuando el padre García preguntó si alguien tenía alguna objeción para el matrimonio, Mateo gritó: «No con tanta fuerza», que toda la iglesia estalló en carcajadas, rompiendo la tensión y llenando el ambiente de una alegría contagiosa. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, llenos de promesas sinceras y referencias a la manera milagrosa como el destino había puesto sus caminos en el mismo lugar. «Prometo amarte en los días de abundancia y en los días de escasez», dijo Alejandro con voz firme pero emocionada. «Prometo ser el mejor padre que pueda ser para Mateo y para todos los hijos que Dios quiera darnos. Y prometo recordar cada día que nuestro amor nació de un error que resultó ser el acierto más hermoso de nuestras vidas». Sofía respondió con una voz que se quebró de emoción al final. «Prometo confiar en tu amor, incluso en los días cuando mis inseguridades quieran hacerme dudar. Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Y prometo enseñar a nuestros hijos que los milagros existen y que a veces llegan disfrazados de mensajes equivocados». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tan lleno de amor y promesas cumplidas que varios invitados tuvieron que buscar pañuelos para secar sus lágrimas de felicidad. La recepción se celebró en el jardín de una quinta en Xochimilco, que Alejandro había alquilado especialmente para la ocasión, decorada con flores de cempasúchil y papel picado que le daban un ambiente festivo típicamente mexicano. La comida fue preparada por la mejor cocina tradicional de la zona, con mole poblano, cochinita pibil y todas las delicias que Sofía había soñado tener algún día en una celebración especial. Mateo fue la estrella indiscutible de la fiesta, bailando con todos los invitados y robándose el corazón de cada persona que lo cargaba en brazos. Durante el baile de los novios, Alejandro le susurró al oído a Sofía: «¿Te das cuenta de que hace menos de un año no nos conocíamos y ahora no puedo imaginar la vida sin ustedes?» Ella respondió apretándolo más fuerte entre sus brazos: «Dios tenía este plan desde antes de que naciéramos. Solo tuvimos que encontrar el camino para llegar hasta aquí». La tarde transcurrió entre risas, música de mariachi
y la felicidad contagiosa de dos personas que habían encontrado en el otro la mitad que les faltaba para ser completos. Los invitados comentarían durante años que nunca habían visto una pareja más enamorada ni una celebración más llena de amor genuino. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se despidieron con abrazos interminables y buenos deseos, la nueva familia Vargas se dirigió a su nuevo hogar, una hermosa casa en las Lomas que Alejandro había estado preparando en secreto durante meses como sorpresa de bodas. Mateo se quedó dormido en el asiento de su nueva silla para auto agotado pero feliz, después del día más emocionante de sus cortos años de vida. «Bienvenida a casa, señora Vargas», le dijo Alejandro a Sofía, mientras la cargaba en brazos para cruzar el umbral. Una tradición que los hizo reír como adolescentes enamorados. La casa era perfecta, ni demasiado ostentosa, ni demasiado simple, sino exactamente lo que una familia joven necesita para ser feliz. Tenía un jardín con columpios y una casta del árbol donde Mateo podría jugar cuando fuera mayor. Una cocina amplia donde Sofía podría preparar las comidas familiares que tanto le gustaba hacer, y un estudio donde Alejandro podría trabajar desde casa para pasar más tiempo con su familia. Esa noche, mientras acostaban a Mateo en su nueva habitación decorada con motivos de animales de la selva, ambos supieron que habían logrado crear exactamente la vida que habían soñado durante todos esos meses de noviazgo. En la privacidad de su nueva recámara matrimonial, Sofía y Alejandro se sentaron en la cama a contemplar las fotografías de la boda que el fotógrafo les había entregado esa misma noche. «¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?», le preguntó Sofía, mientras hojeaba las imágenes que capturaban cada momento especial del día. «¿Qué?», respondió Alejandro, acurrucándola contra su pecho. «Que Mateo va a crecer en un hogar lleno de amor con dos padres que se adoran y que lo adoran a él. Nunca va a conocer lo que es la ausencia paterna o las noches de preocupación económica». Alejandro besó su cabeza con ternura y agregó: «Y nosotros nunca más vamos a conocer la soledad o la sensación de que algo nos falta en la vida». Se quedaron así durante largo rato en un silencio cómodo, que estaba lleno de gratitud hacia Dios, hacia el destino y hacia ese mensaje equivocado que había resultado ser el más acertado de sus existencias. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo incansable, pero dentro de esa casa, 3 corazones latían en perfecta sintonía, creando la melodía de una familia que había nacido del amor más puro y verdadero. Un año después de aquella boda perfecta, la casa de la familia Vargas se había llenado de nuevos sonidos que hablaban de felicidad multiplicada. Las risas cristalinas de Mateo, que a los 2 años y medio corría por el jardín persiguiendo mariposas y hablando en esa mezcla adorable de palabras claras y balbuceos que tienen los niños de su edad, y los llantos suaves de la pequeña Isabela de apenas 4 meses que había llegado para completar el círculo de amor que Sofía y Alejandro habían estado construyendo día a día. Sofía, radiante de felicidad maternal, cargaba a su hija mientras preparaba el almuerzo en la cocina, que se había convertido en el corazón de su hogar, cantando las canciones de cuna que su abuela le había enseñado cuando era niña. Desde la ventana podía ver a Alejandro jugando fútbol con Mateo en el jardín, enseñándole a patear la pelota, mientras le explicaba con paciencia infinita
que tenía que usar el pie, no las manos. La escena la llenaba de una gratitud tan profunda que a veces tenía que detenerse y dar gracias a Dios por haber puesto en su camino a ese hombre extraordinario que no sólo había cumplido todas sus promesas, sino que las había superado con creces. Isabella tenía los ojos verdes de su padre y la sonrisa dulce de su madre, pero sobre todo tenía esa serenidad de los bebés que nacen en hogares llenos de amor y estabilidad. Esta hermosa historia nos recuerda que a veces los errores más inesperados pueden convertirse en las bendiciones más grandes de nuestras vidas. El mensaje equivocado de Sofía no solo cambió su destino y el de Mateo, sino que también transformó el corazón solitario de Alejandro en un hogar lleno de amor verdadero. La lección que se extrae es que Dios siempre tiene planes perfectos para nuestras vidas, incluso cuando todo parece ir mal. Los caminos más inesperados suelen ser los que nos llevan exactamente donde necesitamos estar, y el amor sincero puede florecer de los errores más pequeños, trayendo esperanza y felicidad eterna.